¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acabará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Queridos amigos, buenas tardes. Un día más con vosotros, como siempre, deseándole pues una feliz semana, una bendición muy especial de parte de Dios, ese Dios nuestro que tenemos en los cielos y que vive con nosotros aquí a nuestro lado continuamente, y cada misma vez no solamente vive a nuestro lado, sino que quiere estar dentro de nosotros. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Lo mismo que los padres queremos que nuestros hijos nos tengan en su corazón, Dios dice de una manera muy gráfica: mira, hijo, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar y voy a morar, a vivir contigo y tú conmigo. Sí, la bendición más grande que podemos tener en esta vida no es la lotería, ni las primitivas, ni ninguno de estos premios. Es poder contar con un Dios que no se le oscurece nada en este mundo, que fue capaz de hacer un universo tan complicado como el que tenemos y hacernos a la vez a nosotros. Sí, a nosotros, en el vientre de nuestra madre, y nos hizo tal como somos. Y no solamente eso, es que puso en ti y en mí algo que trasciende hacia atrás. Podemos saber quién era mi abuelo y mi tatarabuelo a través de las genes. Y yo puedo tirar para mis nietos y bisnietos, seguirán. Y algo que hay en mí, una señal que Dios puso para que las generaciones y las familias se conocieran. En este caso digo, tenemos dentro de nosotros la presencia de Dios. Tú eres una criatura creada por Dios, aunque no te lo creas, ni aunque tú no creas en Dios, me da igual. Tú eres parte del plan y el proyecto de Dios. Y la promesa que damos, o dice la Biblia, para que tú tengas esperanza. Bien, en esta tarde vamos a presentarte a Juan, ya le conocéis, Juan Hernández, todo el mundo en San Lucas le conoce, pero hay temitas que a veces me gustaría hablar con algunas personas, y conociendo a Juan, desde que, pues no voy a decir que yo era niño, pero él sí, pues nos conocemos y sabemos cómo pensamos. Hemos compartido muchas veces cosas en la calle y aquí adentro también, delante de vosotros. Mi pregunta, Juan, es: Dios o el cristianismo, vamos a llamarlo de esta manera ahora, cristianismo y cultura, ¿se contradicen? Bueno, no se contradicen. Cristianismo y cultura, en cierta manera, desde muchísimos años, han
han ido unidos el uno con el otro. Si bien podemos hacer un pequeño alto en el camino de medio minuto para decirle a nuestros amigos televidentes que siguen este programa y cada día, pues que primeramente fue el cristianismo o la espiritualidad, y luego fue la cultura o el ritualismo. Cuando el hombre es creado, cuando Dios crea al hombre, sopló, insufló en él aliento de vida, dice la Biblia, y fue el hombre un alma viviente. Ahí está Dios dando a entender de que el hombre tiene dentro de sí una espiritualidad como una especie de un órgano invisible que solamente es llenado por Dios. Y en este último tiempo, después de la venida de Jesucristo, esa parte de nuestro cuerpo que necesita ser llenada de Dios, es llenada por el Espíritu Santo. De ahí que el Señor Jesús diga: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Perfecto. ahí podemos encauzar, digamos, el tema de hoy, de que el cristianismo es lo primero, que Dios ha introducido el Espíritu en nuestra vida, pero el rito y la cultura han venido después. Bien. Y que los hombres se han encargado de mezclar ambas cosas, donde en algunos momentos es muy difícil discernir qué es una cosa y qué es otra. Exactamente. ¿Dónde empieza una ¿Dónde empieza uno y termina el otro? No es difícil, no es fácil pensar. Fíjese, Dios crea, como ha dicho Juan, una espiritualidad. Cuando el hombre peca contra Dios, es como si dejara la espiritualidad fuera. No lo vea así. El hombre no deja la espiritualidad fuera. El hombre lo que ha sido es ha dejado fuera a Dios. A Dios. Como su creador, como su sustentador, y él se ha creado autónomo. De ahí que cuando Dios busca a Adán en el huerto, parece como si Dios no supiera dónde estaba Adán. Y le dijo: Adán, ¿dónde estás? No te veo. Y dijo: estaba escondido. Se creó una autonomía distinta. Y entonces, a partir de ahí, de esa autosuficiencia, pues como acercarnos a Dios no podíamos, porque la espiritualidad no estaba. Sin embargo, había algo vacío, lo que ha dicho Juan. Ahí estaba eso vacío, y entonces el hombre dice: a ver, ¿cómo lo llenamos? Y se empezó a imaginar, menos a Dios, todo. Menos a Dios, que lo creó todo lo demás. Pues un río, pues una montaña, pues una tormenta, el sol, la luna, todo eso, como son cosas superiores a nosotros y nosotros no podemos gobernarlas, pues esos son dioses. Pablo está hablando en el libro de los Hechos, si ustedes lo buscáis, capítulo 17, Pablo está predicando en Grecia. Es muy interesante. La cuna de la cultura y de la sabiduría. Aún hoy se sigue mencionando a aquellos griegos que fueron tan sabios. Sin embargo, Saulo o Pablo llega a Atenas, capital de Grecia. Allí estaban las polinatas de los sabios. Del conocimiento. Del conocimiento. Y Pablo está predicando no grandes conocimientos, pero sí está tratando de enseñar, no me quiero hacer largo, pero enseñar que la espiritualidad no se mantiene con cosas concretas. La espiritualidad es algo interior y tiene que ser espiritual. No es material. No es material. Hay que tener una relación con algo espiritual. Bien,
los griegos tenían dioses para todo. En aquella fecha, y los egipcios igual, tenían Dios para todo, una mosca era Dios, y otras muchas cosas, el río, el Nilo era un dios. Era un dios y todo esto. Entonces Pablo está allí en Grecia hablando, enseñando, y la gente lo escucha. ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de sabiduría que no conocemos? No se hablaba en Grecia de Dios. Y Pablo es el primero que llega. Y entonces lo cogen, porque solo quieren saber cosas nuevas. Cosas nuevas. A ver qué nos dice a ver qué cuento nos trae. Bien, y entonces aquí encontramos en el capítulo 17, que dice que en el 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, le llevaron al lugar clave de Atenas para que diera allí su discurso. O hablara a todo el mundo, si hubiera habido televisión, a todo el mundo, aquella sabiduría rara, que no coincidía con nadie. Entonces, Pablo dice, puesto en pie, vamos a decir que entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque estoy paseando por aquí, por los lugares religiosos vuestros, y veo un montón de imágenes, montones de figuras, para todos tenían figuras. Dice, pero había un lugar que estaba vacía. Tenía allí la capellita, vamos a llamarlo, y no tenían nada. Pero había un rótulo que decía, al Dios no conocido. Aún le faltaba conocer a algún otro Dios. Bien, menciono esto para ver un poco de la cultura. Juan, ¿qué les predica Pablo a estos atenienses con esa cita concreta? Bueno, los atenienses, como tú bien has dicho, eran un pueblo que independientemente del nivel cultural que tenía, que eran grandes pensadores y grandes filósofos, de hecho, hoy día casi todas las materias que se dan en las grandes universidades en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a un montón de cosas, procede de allí, procede de los griegos. De eso ellos eran grandes hombres, grandes pensadores. Pero les faltaba la espiritualidad. Ellos se agarraban mucho a la materia. Fíjate, de tal manera se agarraba a la materia que tenían allí como un pedestal que ponía al Dios no conocido. Como diciendo, si se me escapa uno, aquí está su asiento. Que no se enfade. Porque claro, ellos tenían cierto temor a los dioses. No olvidemos que los grandes filósofos griegos, pues tuvieron en su literatura, tenían dioses como Baco, el dios del Poseidón, eran dioses que tenían que ver con manifestaciones muy importantes para la vida del ser humano, para la vida material. Entonces ellos tenían cierto temor a que algún dios se enfadara o se estuviera disgustado, y entonces pone el dios no conocido. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo, cuando ve toda aquella circunstancia, Pablo dice que en cierta manera estuvo como compungido, ¿no? Viendo al pueblo que estaba metido en la idolatría. Y entonces empieza a explicarle al Jesús que él conoce, y empieza a narrarle un poco la simpleza del Evangelio, y llega un momento de que habla de la resurrección de Jesús y de la resurrección de los muertos. Y entonces ya los griegos ahí ya no entraban mucho, y entonces pues le dieron como un capotazo y le dijeron, bueno, pues ya te escucharemos otro día sobre esto. Pero Pablo les habló del mensaje de Jesús. Entonces, claro, cuando a un pueblo religioso
no espiritual, sino religioso, se le habla del mensaje del Evangelio, eso hace que te entres zambullido. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que te lleva a realizar una actividad en beneficio del ser humano y en beneficio de ti mismo. Y también, como no, de la propia naturaleza. En cambio, el ritualismo y la cultura te lleva a tener un conocimiento teórico de religiosidad, podríamos decir, pero no de espiritualidad. Y entonces hay que tener bien definido qué es, según la Biblia, qué es rito y qué es cultura con lo que es espiritualidad. Ay. Bien, ha dicho que cuando les habló de la resurrección, los dioses de los griegos no resucitaban. No. Estaban muertos, si es que habían muerto alguna vez, si es que existieron, y seguían muertos. San Pablo le habla de un Dios Que está vivo. que está vivo, que es cierto que lo mataron. Ujú. Históricamente podemos saber que está muerto, que murió. Pero ahora él le asegura al 100% de que ese Dios está vivo. Y va más allá, quiero recordar. Y dice, en ese Dios estamos, somos Y vivimos. y vivimos. Sí, que ese Dios que ustedes no conocen, es que sin creerlo, tú estás ahí, tú eres parte de él. Es ahí la cosa. Claro, es que lo que Pablo le está diciendo a aquellos hombres de tanto conocimiento, le está diciendo algo tan sencillo como que Dios lo llena todo. Es lo que se decía en nuestros años cuando se hablaba en los colegios, se hablaba mejor un poco de religión, se hablaba de que Dios está en todas partes. Pues cuando se decía Dios está en todas partes, se estaba haciendo alusión a ese texto de Pablo, de que en Él somos, vivimos y nos movemos, es decir, Dios lo llena todo. Dios está en ti, Dios está en mí y Dios está en todo lugar, en todo el universo. Y está al mismo tiempo en todas partes. Es decir, Dios es omnisciente. No solamente es omnipotente, que lo puede todo, sino además es omnisciente, que lo conoce todo, y omnipresente, que está en todo lugar, en todas partes, y está viendo todo lo que hacen los hijos de los hombres. Muy bien. Alguien ha dicho que la religión es una anticultura. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba acostumbrado, pues ahí, como leía una vez, ahí desnudos, como son los amazonas, pues iban desnudos. Dice que los misioneros llegaron allí y le dijeron, no, así no se puede ir, hombre, hay que ponerse una faldita o un pantaloncito o algo, hay que taparse algo, ¿no? Y bueno, pues eso trajo también sus problemas. Luego, si quiere, cuando hablamos también ya más cerca del cristianismo, a estos hombres también le dijeron que no podían seguir yéndose a la montaña a adorar a la salida del sol. Que tenían que, en el centro de su casa, allí buscar a Dios. Y todo el mundo buscaba a Dios, pero no lo encontraba por ninguna parte. Por la mañana ellos iban a la montaña y veían El sol. el sol. Entonces, ¿de qué manera esto es una anticultura? El cristianismo es una anticultura. Bueno, el hombre empezó en el principio, el hombre empezó a hacerse muchas preguntas y lo vemos por las pinturas rupestres y por escritos muy antiguos que existen ya desde la antigua Mesopotamia, en tiempos de Abraham y de los hijos de Jacob. Vemos que el hombre durante muchos años estuvo queriendo buscar y ver a Dios, ver la presencia de Dios. Una figura. Eso es.
necesito ver a Dios. Y si no lo veo, me cuesta. Y entonces el hombre empezó a imaginarse a Dios de alguna manera. Y empezó Dios a tomar forma. Y las primeras formas de Dios fueron tomadas de animales. Luego el hombre empezó a formar a Dios de la imagen del propio hombre. Y vemos cómo ya los antiguos hebreos crearon como Dios al becerro de oro cuando Moisés estuvo durante 40 días y 40 noches en el monte de Horeb. Y vemos cómo luego el pueblo que adora al becerro de oro y que es castigado por ese tema, empieza a recordar aquellos dioses del pasado que vivieron en Egipto y que habían vivido algunos de los patriarcas en la Mesopotamia y demás. Empezaron a recordar esos dioses y empezaron a hacerlo. Y vieron que Dios, pues, parece como si Dios lo pasara por alto. Y entonces empezó el hombre a intentar fusionar la imaginería o la idolatría, a intentar mezclarla con un sentimiento de espiritualidad. Pero no miraba el hombre buscar el hacer la voluntad de Dios, sino hacer una religiosidad a su medida. Porque claro, si yo cojo a Dios y le digo, tú eres Dios y tú eres el que manda, si Dios es el que manda, yo soy el que obedezco. Y si soy el que obedezco, tengo que hacer lo que Dios me dice. Pero resulta que no, voy a hacer un Dios a mi medida y yo voy a poner los mandamientos, yo voy a poner lo que a mí me agrada, y entonces Dios va a estar un poco a merced de mi propio criterio. Cuando la Biblia enseña, y Jesucristo enseña, de que es preferible antes obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, la cultura, el ritualismo y todo lo que esté fuera de lo que es espiritual no agrada a Dios, sino al contrario, Dios lo reprende y Dios dice en su palabra que el hombre ha de mirar a Él, ha de mirar a Jesús y ha de obedecer a Jesús y hacer lo que el Señor dice. Misericordia quiero y no sacrificio. Por lo tanto, el hombre tiene que intentar volverse a Dios, mirar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a revelación divina para nosotros y coger las enseñanzas de Jesucristo como norma de vida y de conducta para relacionarnos con los seres humanos iguales que nosotros, para que, como dice el Señor, lo que no queráis que los hombres hagan con vosotros, no hacedlo con ellos. Exactamente. Es la regla de oro. Ahí dice la palabra que ahí está encerrado todo el amor. Igual que la Biblia enseña que todos los mandamientos y todos los preceptos de la Biblia se encierran en dos conceptos fundamentales, que es amarás a Dios, tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la Biblia y ahí se encierra las Escrituras. Y tenemos que apagar la luz ahí. Ahí ya. Ahora, una pregunta. Curiosamente, en el templo de Jerusalén, que fue de los templos más maravillosos que ha habido en este mundo, no había ninguna imagen de Dios. No representaban a Dios a través de nada. No. Y no le faltó oro No. a Salomón para hacerlo. No había ninguna imagen que representara a Dios. Quizás representaba la divinidad a través de ángeles o querubines,
pero no para adorarle, sino para, de alguna manera, veamos La que grandeza, los cielos, la la grandeza de de Dios, Dios. pero de Dios no. Si te fijas, Pepe, en el templo de Salomón, el templo grande, si te fijas, está hecho según la orden que Dios le da. Dios le dice, primeramente a Moisés con el tabernáculo, que era imagen de lo que iba a venir después, que era el templo. Pues Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ser las telas, cómo tiene que ser las medidas, cómo tiene que ser los utensilios que use el sacerdote o los sacerdotes a la hora de los sacrificios, etcétera. Y luego le dice a Salomón cómo tiene que edificar el templo que le tiene que hacer ya en Jerusalén. Y vemos que Dios ordena a Salomón cómo tiene que ser templo, dónde tiene que estar ubicada cada cosa, pero Dios no estaba en el templo nada más que cuando él quería visitar al pueblo, lo visitaba allí en el lugar santísimo, que era un lugar donde no había nada, solamente había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y ahí dice la Escritura que ahí es donde Dios se manifestaba. No de una manera visible. No de una manera visible, pero se manifestaba la gloria de Dios. Y el sacerdote podía sentir la gloria de Dios en aquel lugar. Pero Dios no estaba en un jarrón, ni Dios estaba en un pedestal, ni Dios estaba en ningún objeto. Ningún objeto de los que había allí era Dios. Representaba a Dios. Lo único que se podía parecer a la presencia de Dios en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo sería el arca de la alianza, que fue hecho para guardar dentro el maná, la vara de Moisés o la vara de Aarón, y eso iba llevándolo el pueblo como una representación gloriosa de un mandamiento que Dios había dado al pueblo para que lo hiciera, y que ese tabernáculo, ese arca iba a ser llevado al templo. Que dicho así de paso también podemos decir que el arca fue robado y que nunca más se recuperó el arca de la alianza, pero si en algo podemos decir, bueno, es que el arca de la alianza, bueno, ahí podemos decir que ahí había como una manifestación de algo que Dios había dicho, guardar esto, pero ni el pan, ni la parte del maná, ni la vara que reverdeció era Dios, sino eran dos cosas, dos elementos que habían llevado el pueblo de Israel durante el desierto, el maná que cogía durante las mañanas para comer y la vara que servía para dirigir al pueblo hacia adelante. Pero no hay, ni en el tabernáculo ni en el templo, ningún elemento que pueda decir nadie que representara a Dios. Ahí está. Bien, sin embargo, las religiones, cuando se unen a partir del siglo III aproximadamente, empiezan a representar a Dios. Sí. Quieren que Dios sea visto. La idea es la de los griegos. Queremos que la gente vea. Porque la gente viendo creerán. La gente dice, yo solamente veo lo que creo lo que veo. Lo que veo. Bueno, pues... Y algunos dicen, y si veo la mitad. Si realmente, entonces, ¿qué pretendían las religiones? Mostrar a Dios para que creyera. Los romanos, ¿qué hacían? Hacían un busto grande de un dios de ellos, de un emperador o de lo que fuera, y los ponían allí. Y todo el mundo venía y le decía, buena. Ahora, pero no solamente eso, Pepe, no solamente creaban el busto, sino al hombre vivo, el emperador era reconocido como Dios.
no ya el busto del emperador, sino el propio emperador se autodenominaba Dios. Antes de morir. Sí, sí, Claro. en vida vida. era Dios. Y, hombre, si tenemos que decir que Nerón que- era que Dios. Nerón era Dios, o Vespasiano, o alguno de ellos, pues... Bien, vamos, recoge cuerda, pero... déjalo ahí. Realmente, ahora, ¿por qué la religiosidad que tenemos quiere y insiste en representar a Dios a través de algo? ¿Para que la gente crea o para mantener ahí al qué? Bueno, yo creo que, Pepe, el hombre y la mujer, cuando digo hombre estoy hablando en plan genérico, el hombre, siempre ha necesitado vivir con la vista, ¿eh? Y muchas veces con el sentimentalismo. Y muchas veces con las emociones. El ser humano tiene un potencial tan grande espiritual que a veces no sabemos dominarlo. No lo dominamos. Entonces, la única manera de dominarlo es concentrarlo en un sitio. En una cosa. En algo, en una cosa. Porque si no lo concentramos en eso y el sentimentalismo y la emoción y todo eso se le da rienda suelta, es una bomba de relojería que explota. Es parecido a lo que suele pasar en los partidos de fútbol. Ahora estamos viendo los mundiales y estamos viendo a lo mejor partidos donde selecciones que son muy simples, que no tienen grandes figuras y que no tienen una trayectoria futbolística grande, pues resulta que para ellos empatar con un equipo grande, las calles, la gente salen corriendo, le meten fuego a las tabernas, en fin, hace mil locuras. ¿Por qué? Porque hay un fanatismo, hay una especie de sentimiento por el club, por el equipo que representa a la nación, que el hombre explota. Y esto ocurre también con muchas manifestaciones religiosas. En todos los pueblos y en todas las culturas hay manifestaciones religiosas, Pepe, que son explosiones. O sea, es como una explosión, donde la gente parece que no le cabe dentro el sentimiento y la espiritualidad que ellos dicen tener, que explotan. Y claro, no saben que están dirigiendo de una manera incorrecta esa espiritualidad que Dios ha puesto en su vida, para que esa espiritualidad sea canalizada por medio de la palabra y que esa fuerza que tiene te lleve a hacer el bien. Porque Dios, si algo quiere Dios, es primero que nosotros le amemos. Bueno, ahí hay un teléfono dando... Cortamos un momento. En el bordo 5, en el bordo 5. Este. Hay que poner un cartelito. Cuando entre, apaga el móvil. Llévatelo para allá, tío. Llévatelo para allá y que suene... ¿Tú nos dices cuándo seguimos? Pues tú cortas en Parma. Entonces, Pepe, Vale. vemos que en todas las religiones y en todos los lugares del mundo, el hombre, su espiritualidad que hay dentro de él, su sentimiento que ha sido puesto por Dios, llega a explotar de tal manera que no saben controlar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido
gente que dice, no, vamos a intentar de controlar a la gente a través de un ídolo, de una imagen, para que la gente se concentre en esto. Ahí. Y entonces concentramos toda la espiritualidad del hombre ahí, cuando realmente lo que Dios dice en su palabra es, vamos a ver, yo quiero dos cosas, quiero que a mí me obedezcáis y me adoréis en espíritu y en verdad. Primera cuestión de Dios. Segunda cuestión, quiero que lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo con los demás. Si a ti te gusta que te amen, ama. Si a ti te gusta que te perdone, perdona. Si a ti te gusta que tengan contigo misericordia, ten misericordia. Y así, pues todo lo que la palabra enseña en cuanto a lo que debe ser realmente la espiritualidad. La práctica de la práctica de la espiritualidad. Llevar a cabo esa. Yo quería decirte, Jesús está en el templo, Jesús se sujetaba un poco a la cultura hebrea, porque él era hebreo. Y los sábados iba a la sinagoga, aceptaba que leer el libro de Isaías u otro profeta más, pero llega un día al templo, no era el de Salomón, pero otro templo distinto que hicieron después, el rey Herodes parece que fue, hizo ese templo, pero era simulando al primero. Entonces, habían montado ahí, pues, un supermercado, no le habían puesto todavía nombre, pero si llega a tener los tiempos le pone, tú sabes, sí, cualquiera. le pone un nombre. Realmente, y aquello era pues una vergüenza, un lugar que se había creado para adorar a Dios, que hubiera allí cabras, ovejas y vacas y negocios de todas Había clases. convertido aquello en un cortijo. En un cortijo, cuando el sacerdote sería el mayoral. Realmente Jesús dice que le dijo, la casa de Dios es casa de oración. Y vosotros habéis hecho una cueva de ladrones. Y dice, habían quitado a Dios y habían puesto el negocio. ¿Tú crees que eso puede estar ocurriendo hoy día? Que quitemos la espiritualidad de Dios para montar nuestros propios negocios. Podemos decir que sí, Pepe. Y por desgracia, muchas personas que manifiestan que la Biblia es su norma de guía, están utilizando también la Biblia para cometer una serie de atropelías y están enriqueciéndose de tal manera con el nombre de Dios, usando la sencillez y el buen sentimiento de la gente, lo están usando para hacer cosas que están prohibidas por Dios y están en cierta manera convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Con todo mi respeto, últimamente ha habido unas manifestaciones religiosas en Madrid donde se pregonaba a bombo y platillo una serie de sanidades, pero antes de la sanidad había que pasar la tarjeta por el datáfono, ¿verdad? Y antes que nada pues te ponían el número de cuenta donde había que hacer la donación y se estaba jugando un poco con la bondad y con el buen sentimiento de la gente. Y digo esto porque para que nadie vea que nosotros no somos partidistas en ningún momento ni estamos atacando a ninguna religión en concreto, sino que quien lo está haciendo mal y ya está. Lo mal está mal. Pero vemos que en todo lugar, en toda nación y en toda religión nos encontramos con gente iguales que aquellos que estaban en el templo, que convertían la fe, convertían la palabra de Dios y convertían el sentimiento de la oración y la espiritualidad, la están convirtiendo en una cueva de ladrones.
Para beneficiarse a sí donde, mismo, ¿no? donde los hombres se benefician a sí mismos usando el nombre de Dios para beneficiarse. Vamos a intentar de ir terminando porque el reloj corre demasiado rápido. Has mencionado antes que el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona Sí. que cree y la acepta. Ujú. Jesús está terminando su ministerio, ahí ya terminando, Juan el evangelista está terminando su evangelio, y al final del todo él dice que es verdad que la vida de Jesús, si hubiésemos puesto a escribirla, un guión al lado de él, ¿no? Pues un diario, dice Juan mismo, un poco exagerado, si no cabría en el mundo los libros que se podía haber escrito. escribir. Pero bueno, él dice, resume y dice, mira, pero lo que se ha escrito, sí, no todo, porque seguirían escribiendo muchos, pero lo que se ha escrito es para que creáis y para que creyendo tengáis vida. Vida eterna. Bien. El Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida nos da vida. Ahora, la cuestión es, en el templo no estaba Dios, porque Jesús dice que allí no estaba. Aquello era un mercadillo. Ahora, ¿de qué manera está Dios dentro de nosotros? O hay también un mercadillo dentro de nosotros, que nos gusta aquello o nos gusta lo otro y adoramos dentro de nosotros mismos a 50 dioses distintos. ¿Cuántas veces hacemos nosotros de Dios un mercadillo dentro de nosotros? Bueno, hemos de tener en cuenta que el ser humano, cuando lee la palabra de Dios, el hombre entiende a pie juntilla lo que la palabra de Dios está demandando. Entonces a veces es más fácil no cumplir con lo que la palabra de Dios enseña y irse al mercadillo a buscar una serie de doctrinas que no le dicen, en la mayoría de las ocasiones no le dicen lo que está bien y lo que está mal, no corrige sus pecados, no le dicen que tiene que limpiarse de sus pecados, no le dice que Jesucristo es el Salvador, no le dice que por medio de la muerte de Cristo y de la sangre derramada en el Calvario el hombre puede tener perdón de pecado, y que el hombre necesita y la mujer necesita que el Espíritu Santo venga a morar en su vida, porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida del ser humano, Dios, por medio del Espíritu, recoloca todo lo que está mal puesto en nuestra vida. Recoloca nuestra mente, recoloca nuestra alma, recoloca el Espíritu, lo pone todo en orden. Exactamente. Cuando el Espíritu Santo no está, el hombre y la mujer es una cabra perdida en el monte, que lo mismo voy para allá que voy para acá, que como dice la palabra, que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, ¿vale? Pero cuando el Espíritu Santo llega te dice, céntrate, vamos a equilibrar tu vida y vamos a hacer que tú seas un hombre y una mujer completo. Y además un hombre y una mujer de orden, honrado, que dice verdad, que trata al prójimo de una buena manera, que trata la creación de buena manera. Es decir, hay una reorganización de todo lo que Dios creó y el hombre vuelve a hacer pues lo que originariamente Dios hizo que el hombre fuera una criatura perfecta. Pero ¿qué ocurre? Que claro, como la carne peca, pues necesitamos de nuevo ir a Dios cada día, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, tú tienes que reorganizar mi vida, tú tienes que cambiarme, tú tienes que sacar el mercadillo que hay en mí de tantos dioses y de tantas tonterías que se me viene a la mente, tú tienes que quitármela y tú tienes que hacer que yo viva una vida de acuerdo a lo que tú dices. Amén. Y entonces ya con eso podemos decir que nos dejamos de ritualismo, nos dejamos de religiosidad,
nos dejamos de culturismo en el sentido de que vayamos a la cultura, sino que vamos a lo que la palabra enseña, y es que el hombre y Dios tienen que unirse por un mismo espíritu. La Biblia enseña como sentencia final para el ser humano que el polvo volverá a la tierra de donde salió, pero el espíritu volverá a Dios, quien lo dio. Que lo dio. Vemos como hay dos diferencias. La materia va ¿A la materia? Algunos, si se queman, se quedarán en un cacharrito de ceniza bien de chico, y si te entierran, pues ahí se quedarán los huesos y demás. Pero la Biblia dice que el espíritu no muere. El espíritu vivirá para siempre, pero irá a la presencia de Dios. Y será Dios el que determine en qué lugar vamos a pasar la eternidad. Esto es muy importante que se le diga a la gente, porque hay una eternidad. No te mueres y se acabó, no. Te mueres y luego hay una resurrección en la que cada uno va ahí según el Señor determine por lo que tú has escogido. Si has escogido seguir a Dios, estará con Dios. Pero si tú has escogido seguir a lo que no es Dios, pues estará en el infierno, en el lugar de tormento que habla la Biblia para aquellos que... Donde están todos los que nunca quisieron creer en Dios. Mm. Bueno, querido amigo, tenemos que terminar, ¿vale? Porque tenemos prisa en un sentido. Pero sí quiero decirte que realmente Juan ha insistido, y yo vuelvo a insistirte, tú tienes que pedirle a Dios que venga a tu vida. El día de Pentecostés, que son los días pasados, el pueblo en Jerusalén se convirtieron 3.000 personas y allí no había ninguna imagen. No había ningún Dios por allí. Simplemente un grupo de hombres que parecían que estaba loco y otros dijeron borracho. Estaban allí pues gritando cosas que uno entendía y otros no entendía. Pero los corazones de la gente empezaron a compungirse y decir hasta aquí. Pidieron perdón a Dios. 3.000 personas. Quizás yo no sé si hoy es el día tuyo en el que tú tienes que pedirle perdón a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, que insistimos que quiere vivir dentro de ti, te está guiando. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe no a la religiosidad, sino al encuentro personal con Jesucristo. Con el Jesucristo vivo, no con el Jesucristo muerto, ¿vale? Pues sin más decirte que Dios te bendiga. Hoy no me he traído la Biblia, he venido con mucha prisa y no he traído la Biblia, pero la tengo para ti. Si tú me la pides, yo te la voy a dar, ¿de acuerdo? Como algún otro libro de los que yo ya he anunciado, te la puedo dar también. Juan, muchas gracias. De nada, Pepe, que nuestros amigos puedan coger la buena parte de lo que hemos estado hablando, y que si tienen preguntas, tienen alguna cosa, pues que la hagan en el momento que quieran. Y aquí estamos. Ahí está. Sembrando Esperanza se despide de ti hoy hasta la semana que viene. Pero seguimos dándote esperanza y con un mensaje que realmente es verdadera esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y